Bueno, buenas tardes de nuevo. Estamos una tarde más en The Digital Road, ya a una altura de julio considerable. Tenemos hoy de protagonista con nosotros, con Carlos y conmigo. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿qué tal, Está, Pedro? Calurosas tardes. Igual, si oís un poquito de ruido, que sí, pongo el aire acondicionado, ¿eh? ya voy en polo y manga corta un poquito aquí, aunque estemos en casita, pero nada, bien, me he metido al tema más informal ya de la vestimenta de verano. Y nada, esta tarde tenemos con nosotros a Daniel. Daniel, ¿qué tal estás? Encantado de que estés con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme y bueno, encantado de estar aquí. Aquí había un título que pone Modelo Inside Sales, descúbrelo. Esto lo estuvimos hablando previamente. El área de las ventas sabemos todos que es fundamental en las empresas. Entre el área de las ventas y el marketing se revoluciona el desarrollo de negocio. Y en este caso, yo no tengo ni idea, vamos. O sea, he oído hablar, sé lo que es el inbound marketing, sé lo que son las ventas normales, pero el modelo Inside Sales yo no lo conozco. Entonces, yo voy con Yo mi tampoco. libretita, Yo ¿no? ¿Verdad, tampoco. Carlos? No. Me interesa mucho la automatización, el proceso comercial, todo, pero bueno, a ver qué nos cuentas, Daniel. Bueno, Vale, perfecto. sabemos, estuviste aquí, Daniel, tú y yo nos empezamos a conocer precisamente a través de LinkedIn. A mí Exacto. me gustó mucho saber que has trabajado en LinkedIn, ¿vale? Eso es un tema importante. No sé si vas a poder hoy comentar algo, profundizar algo de ello, pero ahora mismo estás en Criteo y tienes un bagaje profesional bastante considerable. No sé si quieres tú hacer un pequeño brief de tu posición, tu escala, ahora, y después ya Carlos va a pasar rápidamente unas encuestas que hacemos siempre y te metes con la presentación, o primero pasamos las encuestas, como tú prefieras. Me presento en principio y luego ya pasamos con las preguntas si queréis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues solamente decir que ahora me encuentro trabajando en Criteo. Hace un año que me uní a ellos y básicamente lo que estoy haciendo es un poco implementando ese modelo Inside Sales. Ellos ya lo tenían, digamos, un poco implementado, pero sí que es cierto que ahora estamos especializando los roles y a lo que me dedico es dirigir el equipo de Business Development, que sería un poco de desarrollo de negocio en cuanto a, pues eso, creación de pipeline y demás. Entonces estamos poniendo un proceso muy estructurado en contraposición a lo que tenían antes y es un poco lo que voy a explicar hoy. Ya no lo llamaría Inside Sales, sino venta digital. Yo creo que en esta época que nos ha tocado vivir, yo creo que ahora la gente se está adaptando y las empresas cada vez más esa venta en remoto, venta digital con otros medios que no el cara a cara tradicional, y creo que es conveniente a lo mejor pues hablar un poquito de eso y compartir un par pues eso, de sugerencias por mi parte para ver si les funciona. Muy bueno. ¿Sabes que Muy estuvo con bien. nosotros, entre otros, Sergi Ramos? Él habla mucho del comercial híbrido, todo lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos un poco haciendo mella con esta temática, que al final nos tenemos que concienciar. Yo ayer di también una sesión precisamente de LinkedIn de cómo conseguir clientes paso a paso con Locally.es y Muy todo buena. esto, ¿te gustó? ¿La viste? Sí. Muy, muy buena, pues eso, pues es ir concienciándonos, ¿no? Yo siempre digo que como mínimo con este tipo de proyectos como de Digital Road podemos hacer de evangelizadores, de oye, esto tenemos que hacerlo así, porque sabemos que funciona y tenemos casos de éxito cerca para poder mostrar. Y bueno, pues nada, encantado de que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, si os parece, voy a pasar yo con el sondeo. Ya sé que me gustan mucho los sondeos para pulsar al público, para ver cómo. Hay una pregunta que ya igual la hemos contestado, entonces les diré que sean serios y que contesten independientemente de lo que acabas de decir. Entonces, bueno, también animaré al público a que haga muchas preguntas y luego te las plantearemos al final, como siempre. Pues nada, empezamos por. Te voy a pasar ya el rol de presentador y así ya tienes ya para ir tú controlando, digamos, el panel. Un segundito. Vale, convertir en presentador, sí. Vale. Y mientras tú vas abriendo tu PowerPoint, etcétera, yo voy haciendo las preguntitas. La primera ¿Vale? es la que os digo, ya tiene trampa, porque es si sabéis lo que es el social selling, ¿no? Pedro y yo hemos dicho que no. Más que el social selling, el index sería El el índice. social selling index. Pues, están votando ya. Ahora tenemos que lleguen al 20%. A ver, la gente está todavía un poco
Ahora sí, se están animando ya. Vale. Pues comparto con vosotros. 73% no. Pues bueno, han sido mayoritariamente que no. Vale, vamos por la segunda. Mayoritariamente no, ¿eh? En la No, parte de sí. index, no, bueno, ahora nos lo explicarás. Ahí metemos caña, Pedro, no te preocupes. Dale, dale. Bueno, esto para mí es fundamental. Si tienen alguna metodología o definido un proceso de gestión comercial, a ver qué dice la gente. Esto parece de perogrullo, pero yo creo que están siendo bastante sinceros. Esto cuando vas a las pymes, el inicio dicen que sí, cuando haces 2, 3 preguntas más y profundizas ya en el pipeline y todo, no es tan común, ¿eh? No, claro. Míralo, aquí mismo te lo puedes ver, no es tan común. No es tan común, no es tan común. Vale, vamos a por la tercera. He hecho 4 esta vez. Sí, esta también me parece vital, a ver qué dicen. Si utilizan indicadores para el seguimiento, pero no de una manera aislada, sino de una manera continuada. Si tienen un método de seguimiento de verdad. A ver qué dicen. Ostras, aquí decían muchos que sí, a ver. Bueno, ya se va regularizando un poco. Ostras, bastantes dicen que sí, ¿eh? Bastantes dicen que sí, un 60, bueno, bastantes. 2/3 partes han dicho que sí, o sea, una tercera parte han dicho que no. No sé si os Eso es parece bueno. mucho o poco. Vale, y la última, que a mí me gusta también, como tengo un poco un perfil más técnico, digamos, bueno, al final siempre hay que utilizar alguna herramienta, ¿no? Aunque sea un Excel. Entonces, bueno, ¿qué herramienta utilizan para la gestión comercial? Entonces, bueno, yo he puesto ahí un poco algunas de ellas. Y bueno, está ganando el otro con mayoría. Claro, de tanta variedad en el mercado, lógicamente que era y esta plataforma solo permite. Has puesto algunas de las principales, pero hay un huevo pequeñas, ¿eh? En la micropyme y las startups usan otras muchas que no están aquí también. Pero bueno. Salesforce un 30%, ¿eh? Buah, es que es el number one. Bueno, Bueno, HubSpot y otras que hay mucha variedad. está muy bien, ¿eh? HubSpot está muy bien, Carlos. Bueno, pues ya está, yo me quito del medio y ya dejamos de protagonista a Daniel. Bueno, pues Vale. Daniel, estamos por aquí atrás, ¿eh? Cualquier cosa que necesites, nos tienes detrás de la cámara. Perfecto. Venga, Vale, muchas pues gracias. un poco para dar continuidad a lo que estábamos hablando del por qué hablar de este tema del modelo Inside Sales o del modelo de venta digital. Yo creo que básicamente gente de mi generación a lo mejor recordará al antiguo comercial, pues como era mi padre, por ejemplo, una persona comercial en la ciudad de La Coruña, con su cartera de clientes y un poco llamando puerta a puerta y haciendo un poco el contacto de manera más cara a cara. Yo creo que la venta sí es cierto que ha evolucionado y hoy en día se hace de una manera más remota y más en tiempos como los que nos ha tocado vivir, que no podíamos tener un cara a cara ni un contacto físico. Si bien es cierto que quería hacer la diferenciación con el tema del telemarketing, porque muchas veces se confunde el telemarketing con un modelo de inside sales, cuando el telemarketing simplemente es un modelo de venta muy prescriptiva, en el que tiene un guión y no hay, digamos, una negociación o una conversación comercial, como quien dice. Entonces, yo creo que quería empezar con esa diferenciación para hacer un poco hincapié en que el modelo inside sales va más allá de cómo es el modelo en sí en cuanto a utilizar herramientas, sino también tener pues una metodología de ventas, unas herramientas que acompañen todo el proceso, incluso sobre todo una estructura muy definida en cuanto a diferentes roles, porque así digamos que se obtiene una mayor especialización. Entonces, bueno, empezaré un poco por eso. Me imagino que en este diagrama muchos de vosotros lo conoceréis, es un poco cualquier empresa de ventas, hoy por hoy sigue algo parecido en cuanto a pues, unos objetivos, un plan que tienen de llegar a cabo esos objetivos y se vuelcan, digamos, en una inyección, que en este caso sería de marketing, para conseguir leads, para conseguir un poco, pues eso, creación de esa marca, que la gente, digamos, tenga conocimiento de esa marca y empiezan a ver esos contactos y esos, lo que llamamos leads, que serían esos potenciales clientes. Yo creo que es aquí donde comienza el modelo, o donde empieza a dar un poco de ventaja el modelo Inside Sales, porque en esta parte de creación de pipeline, si tenemos un equipo convencional de ventas como lo teníamos antaño,
o equipos a lo mejor una sola persona, está claro que estamos más limitados. ¿Por qué? Porque hay muchas acciones diferenciadas que son necesarias para tener un pipeline de calidad y un pipeline que al final se cierre en una oportunidad de negocio convirtiéndose en cliente. Entonces, yo quería dar énfasis a esta parte porque sí que es cierto que muchas empresas aún siguen haciéndolo aquí. Yo cuando, en mi época en LinkedIn, cuando trabajaba en LinkedIn, contactaba con muchas empresas españolas y me veía equipos comerciales que sí que es cierto que aún seguían la manera tradicional. Pues eso, tengo comerciales en la calle, a final de trimestre les pregunto cómo van y bueno, pues más o menos chequeamos si se llega a los objetivos o no. Entonces, yo creo que lo que aporta un modelo de Inside Sales, aparte de estructura, es una capacidad de predictabilidad mucho más grande en el sentido de poder modificar según qué acciones para poder llegar a los objetivos a tiempo y no tener un problema a final de trimestre, como muchas veces nos pasa, que nos fallan deals, que nos fallan oportunidades y que no, pues eso, no llegamos a los objetivos. Entonces, toda esa creación de pipeline en el modelo Inside Sales lo que hay es, o de la manera que lo veo yo, es dos roles que son muy importantes. Es decir, tenemos por una parte la persona que llevaría a cabo digamos, cualificación, tratar de ver qué empresas van a tener un interés más allá de los leads que nos llegan, que son un poquito más calentitos, que tienen digamos, nos han oído, nos conocen, y por otro lado, esos leads que son totalmente fríos, que nunca han oído hablar de nuestra empresa y que tenemos que hacer pues eso, un acercamiento de cero, como quien dice, pues eso, a puerta fría. Entonces, esa persona, ese BDR, que en este caso sería el acrónimo como Business Development Representative, sería la persona encargada de crear este pipeline, de tratar de, pues eso, no solamente identificar qué empresas son las que realmente van a tener un potencial para llegar a una venta, a una futura venta, sino también hacer ese primer acercamiento y, más importante, descubrir y tratar de ver cuáles son las necesidades de esa empresa para nosotros poder hacerles una proposición de valor. Yo creo que aquí es muy importante no caer en el mito un poco de lo que decía antes del telemarketing, de tratar de vender a todo el mundo caiga quien caiga. Yo creo que todos nos hemos sufrido, o muchos de nosotros hemos sufrido muchas veces la típica llamada de telemarketing de teleoperadores o de empresas de gas, de energía, de seguros, y saltar a una llamada realmente incómoda, en la que no nos dejan ni hablar, en la que realmente ellos quieren hacer su pitch y eso, como decía, caiga quien caiga, tratar de conseguir una venta, a mi modo, un poco agresiva. De la manera que lo veo yo, de la manera que lo he estado haciendo tanto en mis anteriores trabajos, en LinkedIn, en DocuSign y ahora más concretamente en Criteo, hacemos una venta un poco, ya no diría consultativa, pero sí que es cierto que tratamos de escuchar mucho lo que necesita el cliente para saber si va a haber un fit, si va a haber una, digamos, pues eso, una alineación entre lo que ofrecemos y lo que ellos necesitan. Este trabajo lleva tiempo. Este trabajo, sin duda, no es un trabajo de solamente identificar a una persona, sino también hacer una identificación de las empresas, de hacer, digamos, pues eso, un research de toda esa información que nos puede ser relevante, incluso antes de contactar a esas empresas. Por eso digo también que LinkedIn en este aspecto juega un papel clave en ese papel de tratar de obtener esa información de antemano. Entonces, como podéis ver ahí en el embudo de ventas, que van desde los leads, que pueden ser calientes, fríos, hasta, digamos, una venta, hay varios pasos. Y como veis ahí, hay lo que llamamos qualified leads y opportunities. Es decir, los leads que ya son empresas que tienen un interés mayor, y luego las oportunidades cuando de ese interés pasamos a una empresa que realmente quiere tener una conversación con nosotros, y es ahí en ese momento cuando, en ese modelo de Inside Sales que yo promulgo un poco, es cuando pasamos esa oportunidad a la account executive o al comercial en sí, para que ese comercial lleve la negociación hasta el ciclo de venta final, que sería, digamos, la venta final. Aquí podemos tener a lo mejor una asunción previa diciendo que, bueno, poniendo dos roles diferentes en el ciclo de venta, lo que vamos a hacer es alargar ese ciclo de venta. Pues bien, este modelo de ventas lo que hace es acortar, porque estamos especializando dos acciones
muy diferenciadas y lo que nos permite hacer es que cada uno de los dos individuos, tanto BDR como comercial, se especialicen más en lo que tienen que hacer, que en este caso sería el BDR tratar de obtener ya no solamente información, sino hacer ese primer contacto, llevar mucho portazo, lo cual es muy desagradable a veces, pero bueno, por eso es un rol que yo siempre digo que para empezar una carrera en ventas es la mejor universidad. Llevas muchos palos, llevas muchos portazos, pero aprendes embarrado hasta aquí. Entonces, para mí yo creo que es la mejor manera de empezar. Una vez que ese BDR ha comprobado que esa información es validada y es buena para poder pasar al comercial, el comercial acepta esa oportunidad y se centra en negociar con alguien que realmente quiere tener una conversación de negocios con nosotros. No va a perder el tiempo con alguien que le ha dicho, bueno, sí me interesa, pero ya hablaremos. Eso ya, digamos, ha pasado el filtro del BDR y el Account Executive o comercial obtiene ese pipeline que en teoría ya va filtrado y es un pipeline de calidad. Entonces no va a haber esa pérdida de tiempo. Con lo cual, por eso digo que en este caso el ciclo de ventas, como en cuanto a tiempo, disminuye porque estamos haciendo que dos roles muy especializados se centren en una tarea muy específica. Entonces, yo empezaría, este es mi primer punto, en un modelo de sales, a definir muy bien la estructura del equipo, es decir, cuántos comerciales tenemos y a esos comerciales, cuánta gente vamos a tener dándole soporte de cara a la creación de pipeline. El segundo paso sería, sin duda, tratar de ver cuál es la metodología de ventas. Metodología de ventas, con esto me refiero a cómo un comercial enfoca una conversación telefónica, en este caso, digo telefónica porque volvemos a lo mismo, Inside Sales, lo que significa un poco, así a grandes rasgos, es un modelo de venta remota. Entonces, no es lo mismo estar con un cliente en el que puedes ver cómo, de qué pie cojea o cómo reacciona a tus preguntas, y un modelo de ventas en el que, sin ir al tema de conferencias, de videoconferencias y demás, antiguamente el Inside Sales era todo a través de teléfono. Entonces, tener una metodología de ventas robusta ayuda mucho a poder tener una conversación llevadera y una conversación que al final tienes un buen resultado. Y es muy importante porque, vuelvo a lo mismo, tenemos situaciones en las que nos bombardean con llamadas de ventas. Incluso tú ayer, Pedro, mencionabas a una persona que en tu LinkedIn te entraba siempre con el mismo email, bombardeándote con su mensaje, un poco como el he venido a hablar de mi libro. Quiero decir mi pitch, voy a decirte lo que yo quiero, pero no voy a darte oportunidad de decirme nada, simplemente quiero que me digas sí o no. Y eso hoy en día no es manera de vender. Hoy en día hay que... Daniel, sobre todo que estaba automatizado el proceso. O sea, que es que se notaba, dejaba de ver, o sea, me hacía ver que no sabía ni quién era ni nada. Y eso al final, lo que comenté, por dejarlo aquí claro, eso no afecta solo a mi experiencia de usuario con esa persona, sino con la marca a la que representa, ¿no? Que es un poco el problema grande que te lleva esa automatización controlada. Vale, ya está. Exacto. Sí, a ver, y yo te digo, puede haber automatización bien hecha. Es decir, hoy hay herramientas, y luego lo hablaré, que nos permiten automatizar emails de manera más personal y sin que sea de una manera tan cargante como la que tú mencionabas ayer, que yo creo que, ya te digo, no creo que sea a lo mejor culpa del comercial ni culpa de la empresa, a lo mejor tiene una herramienta que lo está ejecutando de mala manera. Entonces, por eso te digo que yo creo que un paso previo a eso sería el poner al alcance de todo tu equipo comercial una metodología de ventas, sobre todo porque va a haber situaciones en las que tengáis, muchos de vosotros, comerciales con mucha experiencia, pero que a lo mejor tienen malos hábitos, o comerciales que son menos senior, con menos experiencia y que necesitan aprender. Entonces, el poder posibilitar a tu equipo una metodología robusta en cuanto a cómo entrarle a un cliente, e incluso antes de entrarle a un cliente, cómo identificar si esa es la persona adecuada para hablar, identificar la información también que es necesaria antes de tener esa conversación, identificar información que te sea necesaria también para mandar un email que tenga sentido, un email que sea algo que diga al cliente, voy a tener una conversación con esta persona porque me merece la pena tener una conversación con esta persona. Una vez que ya hacemos eso, llega el momento de esa llamada, de esa primera interacción con el cliente, y en esa llamada, para mí el error es tratar de, en el menor tiempo posible, decirle todo lo posible sobre mi producto o sobre lo que ofrezco. Eso es un error.
creo que es un tópico, porque hoy en día todo el mundo sabe que escuchar más, que nuestro cliente nos va a ayudar a vender más, pero es que mucha gente no lo hace. Mucha gente se limita a, tengo one shot, tengo una oportunidad, y ahí es donde voy a decirle y exponerle todo lo que yo quiero. Entonces, yo aquí creo que es muy importante también el medir las ansias de nuestros comerciales por contar y un poco más escuchar. Escuchar, tratar de averiguar, hacer una exploración, un discovery. ¿Qué es lo que no está funcionando ahora mismo en vuestra empresa? Porque si no, no estaréis hablando con nosotros, para que nosotros podamos ayudarte y podamos darte nuestra proposición de valor. Aquí hay muchos factores o muchos, digamos, puntos que serían importantes averiguar en esta primera conversación. ¿Cuál es la persona que toma la decisión final? Porque puedes estar hablando con empresas muy grandes y tener 5 personas que influyen en esa decisión, pero ¿quién es la persona que decide? Presupuesto. ¿Tienen presupuesto o no? Es decir, son preguntas incómodas, pero que hay que hacerlas. Y con una metodología correcta se pueden llegar a hacer sin que sean incómodas. Timelines, es decir, ¿cuándo tenéis pensado llevar a cabo esto? Si es que lo tenéis pensado llevar a cabo. Todas esas preguntas a un comercial que a lo mejor no tiene mucha experiencia o a un comercial que tiene mucha experiencia y tiene su manera de hacer ventas, pueden llegar a ser incómodas. Entonces, yo siempre creo que una metodología de ventas lo que ayuda es a asentar unos conocimientos previos o, en el caso de una persona menos senior, adquirirlos y, sobre todo, si tienes un equipo de ventas consistente de un número de personas, pues a lo mejor entre 5 o 10 personas, te permite también compartir esas mejores prácticas. Es decir, compartir el comercial A, Pedro, está haciendo un increíble trabajo, vamos a analizar qué está haciendo, vamos a compartirlo con el resto. No vamos a dejarlo solamente que lo haga él, vamos a intentar replicarlo. Entonces, es importante también que haya un sistema estándar para que el lenguaje sea común por parte de todo el equipo. Entonces, yo creo que en este caso, y vuelvo un poco al tema de cuál es la metodología correcta. No os voy a contestar a esa pregunta porque no sabría daros una respuesta. Hay muchas maneras de vender, muchas metodologías, consultativa, conceptual, sobre valor. Hay incluso métodos que se han hecho muy famosos como de Challenger, Spin o incluso Sandler. Yo he utilizado varias de ellas en el pasado y sigo utilizándolas y creo que no hay una sola que sea la correcta. Yo creo que es un poco la combinación de todas, lo que te guste de esta, lo que te guste de otra. Muchos de vosotros seguramente pensaréis, no lo sé, pero yo lo pensaba así. Las metodologías que he puesto ahora, por ejemplo, en pantalla, por ejemplo, Challenger y Sandler, son metodologías anglosajonas, son metodologías que a lo mejor a veces suenan demasiado anglosajonas y que adaptarlas pues, al país en el que vivimos, en España, es un poco más complicado. Entonces, a eso voy. Hay que tratar de adaptar, tratar de coger los retales de lo que tú creas que te va a servir, lo que tenga sentido en el país o cultura también que estés vendiendo y pues hacerlo un poco tuyo. Pero yo creo que es importante desde el minuto 1 tener esa metodología que puedas compartir con tu equipo, sobre todo para hablar el mismo idioma, porque si no te vas a encontrar en casos en el que tengas, pues lo que os decía, un comercial muy experto con 20 años de experiencia, pero que a lo mejor hace cosas que en el día de hoy no se adaptan. En el día de hoy no son válidas. Y os puedo poner un ejemplo, que más adelante hablaré, del social selling. Yo he visto mucha resistencia por parte de esos comerciales que ya tenían un nivel senior muy grande y una resistencia, yo en redes sociales no me meto. Entonces, claro, yo creo que, y lo hablaba un poco antes Pedro también, es el cómo nos adaptamos. Yo creo que en ventas hay que seguir adaptándose, seguir renovándose y no estancarse en lo que, por muy buenos que seamos, en lo que sabíamos hace 10 años, porque aquí es donde está el factor del éxito, en adaptarse, renovarse, seguir aprendiendo, tener esa curiosidad de cómo está el mercado hoy, qué es lo que le gusta al mercado hoy en cuanto a posicionarse en una conversación de ventas y adaptarlo en el equipo sobre todo. Yo creo que es llevarlo tú primero y luego adaptarlo a tu equipo. Por último, os hablaría de qué otra cosa que hay que implementar en vuestro equipo y Carlos hacía la pregunta al principio, ¿qué indicadores tenéis de rendimiento? Tampoco os voy a responder en cuanto a cuáles son los indicadores de éxito, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, porque cada empresa tiene los suyos y cada empresa a lo mejor tiene diferentes objetivos. Si hablamos de una empresa de telemarketing, por supuesto, un indicador de rendimiento o KPI será el número de llamadas. A día de hoy, para mí, el número de llamadas sí que es necesario saber
un poco la media de llamadas que mi equipo hace para ver un poco pues, cómo lo estamos haciendo en cuanto a si estamos poniendo la carga de trabajo necesaria o no, pero no lo veo como un indicador de rendimiento para tener una conversación con alguien de mi equipo. Yo creo que es mejor en cuanto a tener KPIs que sean, o indicadores que sean más exitosos o más beneficiosos, pues tener número de oportunidades que tienes en tu pipeline. Cómo de avanzadas esas oportunidades están, es decir, son oportunidades en las que tienes primera conversación o ya estás en negociación final a punto de cerrar. ¿Cuál es tu conversión? Es decir, si tú necesitas 10 oportunidades para cerrar una, puedes tomar varias decisiones. O bien, tratar de tener más oportunidades y por lo tanto, elevar la actividad en cuanto a más visitas a clientes y demás, o tratar de que tu conversión sea mayor. ¿Cómo incides en la conversión? Con una metodología de ventas mejor, involucrándote en las llamadas con la gente de tu equipo, con sus clientes y dándoles coaching en cuanto a, vamos a ver, ¿cómo crees que has hecho esto? ¿Crees que lo podrías haber hecho mejor? Viendo un poco el resultado de cada llamada. Los indicadores lo que nos ayudan es llevar un poco digamos, de frecuencia en cuanto a ver cómo vamos contra nuestros objetivos, pero para mí, sobre todo, el mayor beneficio que tengo al utilizar indicadores es para yo ver también cómo mi equipo lo está haciendo, cómo les puedo ayudar para hacerlo mejor, en qué áreas de coaching les puedo yo aportar valor. Pero sobre todo también, claro, como decía antes, es un buen indicador para ver cómo vamos en cuanto a nuestros objetivos trimestrales, anuales o demás. Por eso, os digo que no hay un indicador como tal que sea el de la clave del éxito, pero sí que es cierto que mi recomendación sería tener los indicadores o las métricas muy claras desde el primer momento. Porque esto será la manera de establecer una relación de confianza con cada uno de los componentes del equipo, porque habrá un entendimiento de qué se le exige a cada uno de ellos desde el primer momento, y si en algún momento no hay, digamos, esos resultados o no llegan esos resultados, va a haber una razón para poder tener una conversación y hablar sobre ello. Muchas veces lo que nos pasa o lo que nos ha pasado en muchas ocasiones es tener una conversación, pues a lo mejor con un comercial, preguntarle por esa oportunidad que en teoría se iba a cerrar y que no se cierra. Y que eso pasa 2 semanas antes de que acabe el trimestre. Y empiezan las alarmas, el pánico e incluso los malos rollos. Entonces, para evitar todo eso, yo creo que es bueno tener una cadencia semanal, ir viendo cómo está, digamos, todas las métricas que tenemos que seguir y dar un poco de apoyo a cada una de la gente del equipo para ver si pueden llegar a ese objetivo. Esto se puede confundir muchas veces con micromanagement. Yo creo que lo hemos oído mucho, el tema del micromanagement, de mi jefe es que me está encima todo el día. Vale, yo creo que eso pasa porque no hay esa expectativa inicial. Porque no hay esa expectativa inicial donde tú compartes tus 3 requerimientos. Mira, yo necesito saber esto, y va a haber un chequeo semanal o cada 2 semanas o mensual donde te voy a preguntar sobre esto. Entonces, yo creo que lo mejor para los dos es poder tener información al respecto sobre eso, sobre esas métricas y ver cómo están para ayudarte a llegar a tu objetivo. Muchas veces esta conversación inicial no pasa y a raíz de eso es cuando pues hay como una pequeña insatisfacción por parte de esa persona del equipo. Bueno, y por último ya, que pensaba que lleva a la última diapositiva, ¿cómo apoyar a tu equipo también? Yo lo haría desde un punto de vista de inversión. ¿Y qué me refiero a esto? Muchas veces nuestro equipo necesita herramientas para llevar a cabo su trabajo. No solamente un CRM, como hablábamos antes, Salesforce es una gran sobra conocida, pero hay muchos otros. Pero no solamente me refiero a tener un CRM, yo creo que CRM es una herramienta que más le sirve digamos, al jefe de ventas o digamos a la capa de arriba pues eso, tanto el vicepresidente de ventas o el director general, para tener visibilidad sobre los números. Yo en este caso hablo de herramientas que les ayuden al comercial a hacer su trabajo. Y menciono un par de ellas para que veáis un poco por dónde voy. LinkedIn es una de ellas. Y no me refiero a LinkedIn como el tener tu perfil, sino en muchas empresas y ya en un equipo de ventas considerablemente grande, pues a lo mejor entre 10, 15 empleados, o incluso 5 a veces.
tener un perfil de LinkedIn con un acceso premium es muy importante. Como vosotros sabéis, imagino que sabéis, el perfil de LinkedIn está capado después de un número de vistas de perfiles y no te deja ver más. Entonces, para tener acceso a toda esa información que mencionaba antes y a todos esos perfiles para poder contactarles, es muy importante tener un perfil con acceso premium. Menciono otras herramientas que, bueno, ya no solamente porque he trabajado en esas empresas, pero bueno, DocuSign. Estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de, pues eso, de muchas cosas relativas a cómo adaptarse a nuestro tiempo, al nuevo tiempo, a la nueva normalidad. Y bueno, DocuSign se dedica a la firma digital. Pues obvio que hoy en día tenemos también que dotar a nuestros comerciales de una herramienta que les permita mandar un pedido, una orden de pedido y que se firme automáticamente por email y que nos vuelva inmediatamente. ¿Cuántas veces nos hemos visto en la situación de tener comerciales que estaban esperando por esa orden de pedido que nunca llegaba? A mí me ha pasado. Trabajando con LATAM, trabajando incluso con España, me ha pasado. Y la verdad que desespera. Y sobre todo porque tienes a tu fuerza de ventas trabajando en una tarea administrativa que no vale nada. Y a consecuencia de eso, está centrándose menos en lo que tienen que hacer, que es vender. Entonces, para mí es una herramienta que, ya no solamente porque trabajé allí, sino porque le veo mucho sentido. Luego tenemos Slack, comunicación interna, brutal también, como ya no solamente podemos comunicarnos con el resto de nuestro equipo o de nuestra empresa, sino también compartir material, contenido, actúa de repositorio para cualquier ocasión que queramos volver a acceder a ese material, lo tenemos ahí. Yo la utilizo personalmente y la he utilizado durante los últimos años y la verdad que es brutal. Y ya por último menciono Outreach, que ya es más específico al modelo Inside Sales. Outreach es un modelo de una herramienta de automatización de emails y de automatización de cadencias para hacer seguimiento a cuentas y clientes. Entonces, un poco respuesta a lo que decía antes Pedro, esta herramienta nos permite automatizar emails, pero sin que lleguen a aparecer automáticos mandados por un ordenador. Es decir, tenemos la capacidad de personalizarlos, de hacer una cadencia de seguimiento de un cliente de unos cuantos días para que nunca se nos olvide y poder estar, digamos, siguiendo todas las cuentas de un portafolio que cualquier comercial tenga. Para mí esto es brutal porque, sin duda, esta es una de las herramientas que más incrementa la productividad del equipo. Entonces, bueno, yo creo que esto, la verdad que es muy buena herramienta. Para acabar y centrándome ya un poquito más en LinkedIn, ya hago mención a lo que decía antes en cuanto a el adaptarse a cómo vender en el ambiente de redes sociales. Claro, la gente piensa en redes sociales y piensa pues, en Facebook, piensa en Instagram, piensa en Twitter. Muy pocos a lo mejor se acuerdan de LinkedIn para eso, pero LinkedIn es una red social profesional. Un gran amigo mío, que es de hecho un jefe de ventas en la TAM, Borja Castelar, llama a LinkedIn una comunidad profesional y eso sin duda es totalmente cierto. Es una comunidad profesional donde no solamente podemos llegar a profesionales, sino también podemos acceder a la información que comparten estos profesionales. Para mí, personalmente, es digamos, la característica más ventajosa que tiene LinkedIn. Ya no solamente el acceder a alguien o el mandar un email, que bueno, eso sí, lo puedes hacer con tu Outlook o con LinkedIn. Obviamente con LinkedIn, con la gente que está en la plataforma, funciona muy bien. Pero el acceso a esa información para mí es completamente novedoso porque si bien es cierto que antaño no podíamos acceder a esa información y nos poníamos enfrente a un cliente sin saber nada de ellos o muy poco, hoy tenemos su website y hoy tenemos LinkedIn. Todas las empresas están poniendo o descargando una cantidad de contenido brutal sobre sus propias empresas y sobre la gente que trabaja allí, lo cual nos da una munición increíble para cuando nos pongamos enfrente de ese cliente ya hablar con un conocimiento y tener un conocimiento de ese cliente de antemano. Es decir, lo estamos escuchando antes incluso de tener esa primera conversación. Esto vale para B2B, para B2C está claro que Facebook, Instagram, también yo creo que es mucho más relevante en cuanto a poder conseguir esa información relevante. Entonces, bueno, lo que yo empujo aquí un poco o lo que sugiero es que no tengáis miedo en cuanto a ese salto a las redes sociales, al adaptarse y sobre todo, más importante, tenéis que liderar con el ejemplo, es decir, tenéis que ser vosotros los jefes de ventas, jefes de departamento, directores, propietarios, fundadores, los que apliquéis con el ejemplo.
no podéis esperar que vuestro equipo de ventas haga algo si vosotros no estáis involucrados 100%. Esto sin duda es la razón de fracaso en muchas otras empresas que tratan de implementar una metodología de ventas muy basada en social selling o digital selling y fracasan porque no ven que esto venga de arriba, sino que es como más una imposición. Entonces, bueno, mi consejo sería ese. Bueno, yo creo que esto ya sería, chicos, el final. Pedro me ha pedido que acabe la presentación con un poco mis 6 acordes o mis 6 claves del éxito y es un poco resumir lo que hemos hablado hoy, básicamente. Entonces, bueno, empiezo con ello y luego si tenéis preguntas me decís, pero muy claro y basándome en lo que os he presentado ahora mismo. En primer lugar, tener unos objetivos muy claros, unos indicadores y métricas muy específicos desde el minuto 1 para que no haya algo que pueda llevar a un desentendimiento o algo que pueda llevar incluso a la fricción entre el equipo y el jefe de ventas en este caso. Cuando hablo de jefe de ventas, la verdad que no me gusta nada esa palabra. Me gusta hablar mucho más de coach. Yo siempre abogo por eso. Bájate al nivel pues eso, sé uno más, ponte a llamar con ellos, involúcrate en sus llamadas, dales consejos. Si has estado 20 años en ventas, seguramente tienes mucha experiencia que sobre todo compartir y aportar, compártela con tu equipo. No te la guardes para ti y conviértete en el coach de tu equipo. Invierte en herramientas y pues en training, en cursos, dales esa facilidad y sobre todo, vinculado con el punto siguiente, escucha a tu equipo, no solamente a tu equipo, a tu cliente también, pero a tu equipo. Muy importante también saber qué les pasa por su cabeza, qué necesitan y demostrarle que le estás escuchando y pues en este caso si te piden, a mí me ha pasado, me han pedido herramientas para hacer más llevadero su trabajo, escúchales y trata de hacer esa inversión. Sé que a veces puede parecer una inversión muy cara, hablamos de, pues eso, LinkedIn, son entre 70 y 100 euros al año por comercial, si tienes un equipo de 20 comerciales son 2.000 euros al año, es una inversión cara, no, eso lo decides tú, pero sinceramente estarás invirtiendo en tu equipo y estarás demostrándole que les escuchas. Como te comentaba ahora, social selling, digital selling, tiene que formar parte de tu ADN, tiene que formar parte de lo que tú comuniques a tu equipo. Y por último, y esto ya es más personal que otra cosa, diviértete. Y esto lo digo de una manera muy sencilla, es decir, trata de divertirte en el trabajo con la gente que tienes alrededor. No permitas que tu rol, en este caso, encubra eso y trata de, pues eso, de ser uno más, organizar competiciones que pues, den un poco ese aspecto, pues eso, divertido. Gamification está muy de moda hoy en día. Ya no digo llegar a ese extremo, pero sí que es cierto que te vean como uno más y que formes parte del equipo, pues siendo uno más de ellos. Para mí es vital y yo creo que aunque sea el último punto aquí, es el más importante, porque muchas veces es donde empieza esa creación de confianza entre tu equipo y tú. Y yo creo que eso es todo, chicos. Muy bueno. Estamos aquí, Daniel. Bueno, me conecto otra vez. Muy bueno, sí. Me ha gustado mucho. Al final, todo el complemento parece sencillo, ¿eh? Cuando te pones después a trabajar bien en el mundo de las ventas, a tener que hacer el seguimiento. Yo donde más suele fallar la gente a la que, al menos, de la que yo soy responsable y a las otras empresas a las que ayudamos en tema, es en el seguimiento. O sea, hace muy bien toda la parte de llegar a entregar la propuesta, que yo siempre divido la parte de ventas en 2 bloques, la divido desde la parte en que te conoce hasta que te permite tener una propuesta de presentarla. Y digo de presentarla porque olvidaros, si puedo poner un tip, y creo que estamos de acuerdo seguro, Carlos, Daniel, en una propuesta importante, olvidaros de enviarla por correo. O sea, eso no se puede hacer, eso es prohibido. Tenéis que presentarla, tenéis que explicarla, tenéis que escuchar en la misma sesión mientras la presentáis como ahora el feedback directo en el momento del cliente, verle la cara, ver en qué momento se ha extrañado, qué cara está puesto, si lo que le ha impresionado han sido los números, ¿no? Entonces, 100%. ese seguimiento posterior para la conversión, que yo siempre hablo de la regla del número 7, date, bueno, en mi sector, en el sector servicios, si te la he presentado un martes, pues el martes que viene te persigo. Y el martes siguiente te vuelvo a perseguir, pero es el martes a las 11, mismo día, misma hora, que sé que me puedes atender, hasta que te dice que sí o que no.
y cuando te diga que no, por complementar un poco más la sesión, no te quedes en el no, busca el por qué no, si no al final nunca vas a aprender de qué está pasando realmente ahí, ¿eh? Volvemos a lo mismo, es tratar de entender el por qué, es decir, incluso de un no, tratar de entenderlo y tratar de trabajar con él también, porque a lo mejor ese no viene derivado de algo que has hecho mal tú. Entonces yo creo que es muy importante lo que dices, de no quedarse ahí y seguir tratando de escuchar al cliente, de entenderlo y de ver un poco cómo puedes trabajar con ese feedback. Vale. Yo Voy a retirar antes de que el público empiece con preguntas, porque están, bueno, Daniel han dicho que si el PDF lo podríamos compartir. nos lo han pedido. A ver, Sí, nosotros claro que sí. lo dejaremos en The Digital Road. Además, en The Digital Road vamos a cambiar la plataforma esta semana o la que viene va a estar. Y en vez de estar todos los contenidos hasta ahora detrás de la clave, que hay una clave para entrar dentro como un área interna, los vamos a abrir, ¿eh? Los vamos a abrir fuera, van a estar directamente públicos. Está ya Nerea viéndolo con Carlos, con el equipo de desarrollo, para que sea mucho más visible y el acceso sea mucho más rápido. Y ahí estarán todos los descargables. De todas formas, no sé si lo puedes añadir tú ahora aquí, Carlos, al webinar. Sí, se me lo pasa Daniel por email o lo podríamos intentar subir mientras Bueno, o si no, terminamos. vale. Yo tengo curiosidad porque estoy viviendo precisamente ahora una etapa donde tengo dos tipos de ventas. Una dentro de Team Negocios, a los partners que les vendemos unos paquetes de servicios, y luego un proyecto que hemos puesto en marcha que es el Club de Innovación Digital, que no va dirigido a perfiles tecnológicos, sino a clientes finales. Te lo voy a decir porque estoy precisamente en un debate muy importante sobre la metodología que vamos a utilizar para vender esos nuevos servicios, y me llama mucho la atención esa división que has hecho entre lo has llamado el BDR, ¿no? y el Account Manager típico, ¿no? Sí que me gustaría que me definieras mejor el rol del BDR. Ya sé que es calentamiento antes de llegar a la oportunidad que ya remata, pero ¿qué funciones crees que serían claves de este perfil? Como yo siempre lo digo, la actitud y la perseverancia en este rol es súper valiosa. ¿Por qué? Ten en cuenta que, a ver, va a ser un trabajo duro en cuanto a volumen de actividad. Es decir, tendrá que llevar muchos portazos, porque va a llevar muchos portazos en cuanto a nos, en cuanto a gente que le va a mandar, pues eso. No es el momento adecuado, no. Entonces, en ese aspecto tiene que ser una persona que sea consciente de eso. Porque luego, ya te digo, hay una carga de trabajo operacional, que es tanto teléfono, mail, LinkedIn, y luego también tiene que haber ese aspecto de curiosidad, es decir, de tratar de ver qué empresas van a ser las óptimas para tener una conversación con nosotros o las que no. Por así decirlo, van a filtrar esas empresas que van a ser un fit o empresas que no. Entonces, para mí tiene muchas cualidades, pero claro, sobre todo el tema de aprender la metodología de venta es muy importante porque va a entrar con gente que, si viene de un aspecto frío, no le conocen. Y cómo entrar a alguien que no te conoce, cómo entrar a alguien que no está esperando tu llamada, es muy importante. Y por eso les decía, Sandler, Challenger, ayuda mucho a cómo posicionar una llamada respetando a esa persona que no espera tu llamada. Ya os decía antes, a mí, os lo digo, cada semana me llama alguien de, pues eso, de algún teleoperador, ¿tienes cinco minutos? Y en el momento que digo sí, a veces ni me dejan decir que sí, empiezan con su pitch. Entonces, para mí es muy importante que eso no ocurra y que haya un poco de estructura en la llamada. Y esa estructura te la da una metodología de ventas que es para mí muy importante. Una vez que ya puedas hablar con esa persona, es el cualificar esa oportunidad, tratar de ver cuál es pues lo que llaman en el mundo anglosajón también compelling event. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué te van a comprar a ti en este momento? ¿Por qué ahora? Entonces, hay una serie de factores, pero yo creo que sin duda la actitud es muy importante en este rol porque van a llevar muchos portazos, muchas negativas y a veces es duro. A veces es duro porque te pasas un día llamando, mandando emails, no tienes nada. Pero bueno, la constancia es lo que va a dar los resultados. ¿Y la división esa la haces porque es un perfil muy diferente al típico perfil comercial? O sea, el account manager lo ves más como el típico vendedor que a lo mejor no tiene tanta experiencia en redes y por eso divides un poco las dos funciones, o ¿por qué lo haces? Para mí los dos tendrían que tener experiencia en redes. Es decir, basando un poco en lo que dijo Pero ayer, yo creo que todo comercial tiene que adaptarse no solamente a LinkedIn, pero a las redes sociales.
La diferencia entre los dos roles sería, obviamente, la experiencia del account executive o el comercial va a llevar la negociación hasta el cierre. Va a tener un poco ya más de tablas en cuanto a negociar y a tener un poco más de nivel senior en cuanto a hablar con a lo mejor ejecutivos, CEOs, pues, etc. El BDR va a entrar en contacto, pero sí que es cierto que bajo un punto de vista de conocimiento, tienen el mismo, es decir, deberían entrar de la misma manera y deberían tener la misma metodología de ventas y el saber hacer un discovery, porque para mí la labor de un BDR no acaba como tal cuando el BDR pasa la oportunidad a la account executive o comercial. El comercial tiene que seguir preguntando y tiene que seguir descubriendo qué es lo que le pasa al cliente. No puede asumir, ¿vale? Es decir, tiene que, bueno, en base a lo que me ha pasado mi compañero, me ha dicho esto, vamos a progresar esta conversación, pero yo quiero seguir sabiendo de ti, quiero saber cómo yo te puedo aportar valor. Y eso se hace haciendo preguntas. El comercial que solamente te pone delante de un cliente y habla de, como decía antes, habla de su libro y no pregunta, no valida, no confirma esa información, raramente va a tener éxito. Está claro. Hay un tema que, bueno, te lo planteo de tema de preguntas, ya que por aquí, ¿vale? Para que no nos perdamos. A ver, si yo tengo un equipo comercial de 3 personas, ¿cómo empezarías tú dándole sesiones formativas? O sea, ¿qué harías? ¿Qué tipo de estructura de formaciones le darías internamente? O sea, ¿por dónde empezarías, Daniel? ¿Una semanal? O sea, ¿cómo sería ese plan de seguimiento? ¿Cómo lo haces tú? Claro, estamos hablando de 3 Tú tienes comerciales al mismo tiempo. una pyme, yo tengo 3 comerciales, yo soy el director de la pyme, uno de ellos a lo mejor es un poco director comercial, por lo que intuyo aquí, pero no es director de nada. Entonces, ¿cómo haces para que los 3 tengan la misma metodología de trabajo? O sea, le vas a dar tu formación interna. ¿Qué tipo de formación le das? ¿Cómo la planteas? ¿Primero les enseñas a llegar al cliente? O sea, ¿cómo lo harías? En una pyme, Vale. piensa. Primero lo que haría sería hacer una evaluación de su conocimiento actual, es decir, un poco ver en qué punto estamos, porque a lo mejor hay cosas que ya saben y que a lo mejor, pues eso, podemos ya replicar. Siempre es mucho más potente si viene de ellos que de ti. Es decir, si algo ya está digital y está funcionando, vamos a replicarlo. Pero sin duda yo lo que haría sería, aparte de esa evaluación inicial, tratar de ver un poco cómo les gustaría, digamos, tener esa metodología en cuanto a cómo les gustaría obtener ese training. A mí me gusta, por ejemplo, dar sesiones de 3 horas, pero a lo mejor hay gente que no le gusta. Entonces, ver un poco cómo les gustaría, si son más píldoras de información o no. Y sin duda empezaría por el training. Empezaría por el training para saber un poco, pues eso, en qué nivel están y luego compartiría las métricas que para ellos son las métricas que digamos, dan el resultado final o el éxito. Es muy importante hacer ese match de qué es lo que queréis conseguir y en base a eso la metodología. Es decir, ¿cuántos clientes necesitamos este año? Vale, pues hacemos una, por así decirlo, una ingeniería inversa. Vamos hacia atrás y tratamos de ver cuántas oportunidades, en base a eso, cómo tenemos que llegar a estos clientes, cómo identificamos a las personas que van a tomar la decisión. Va un poco, a ver, el tema del training es un poco, ahí cada cual lo da como puede, como quiere. Hay muchas empresas que tienen un departamento que da el training. A mí me gusta involucrarme en eso y me gusta involucrarme porque también veo, en ese momento en el que yo estoy dando el training, veo cómo la gente reacciona. Y incluso puedo hacer algún roleplay para ver cómo se desarrollan y ya ves un poco cuál es la gente que te puede servir de champion. Porque es muy importante en cada iniciativa que tengas tener un champion en el equipo, que va a ser el que, tú no vas a ser el que, por así decirlo, diga el mensaje, va a ser esa persona, el champion, el que ayude a propagarlo. Vale, muy bueno. Una preguntilla que también creo que es interesante. Has hablado de los KPIs, la importancia de los indicadores, lógicamente, de ese seguimiento. Has hablado incluso que puede ser un mecanismo semanal, tal vez, de revisión, podría ser lo óptimo, de ponerlo en puesta en común desde el principio, desde que entra el comercial, para que todos se sepan las reglas del juego. Y he detectado como que la parte operativa, como en los KPIs, que no te interesa tanto como la parte más de final, ¿no? De oportunidad y de conversión, realmente. O sea, ese típico seguimiento ¿no? Como estadístico, ¿no? de llamadas, visitas, etcétera, como que no le das tanta importancia, ¿no? Bueno, a ver, claro, llamadas y visitas son dos cosas diferentes. Volvemos a lo mismo. En un mundo
remoto, las visitas ya no serían como tal. Pero claro, una llamada también puede ser nos puede decir nada. Es decir, una llamada como tal en el sistema puede ser una llamada y no haber contactado a nadie o haber contactado con la persona incorrecta. Entonces, para mí es una métrica que me dice volumen de actividad, de trabajo como tal, pero puede ser malversada muy fácilmente. Entonces, yo me voy un poquito más adentrándome en qué has conseguido. Yo a mí soy una persona que es capaz de conseguir en una semana 5 o 6 oportunidades con 5 o 6 empresas y ha hecho 6 llamadas, particularmente yo te digo, chapó. Porque ha llegado, si el objetivo son 6, 7 oportunidades, ha llegado ahí. Me importa muy poco cómo lo ha hecho. A ver, quiero saber cómo lo ha hecho, sobre todo si ha hecho menos llamadas, porque quiero replicarlo en el equipo. Pero no voy a estarle encima si ha hecho 6, mira, deberías llegar a 10. Hay veces que las empresas, y sobre todo cuando son empresas más modelos Salesforce, Oracle, modelos más corporativos, que sí que abogan mucho por eso y te viene el mensaje de arriba, entonces tienes también un poco que difundirlo. Pero yo sinceramente creo que no lleva nada el andar persiguiendo a gente si ha hecho 10 llamadas más o 10 menos, si al final el resultado está ahí. Si el resultado no está ahí cambia la conversación y entonces das un paso atrás y dices, bueno, a ver, no has llegado a tus objetivos este mes, esta semana, viendo un poco la actividad, veo que has aflojado un poco. Y ahí sí que puedes hacer uso de ese KPI, pero no lo utilizaría en todas las ocasiones porque creo que daría el mensaje equivocado. Otra pregunta importante. Daniel, ¿cómo ves tú el hacer el mystery shopping en el mundo de las ventas? O sea, ¿tú lo haces? ¿Lo practicas? Es que esto es un poco imagínate un equipo comercial, bueno, como decía el otro día Pablo Gutiérrez, que es el director comercial de retail de Orange en España, que tiene 1000 tiendas a su cargo. Claro, a lo mejor él sí que llama alguna vez haciéndose pasar por alguien como para ver qué tipo de recepción te están haciendo en llamada, ¿no? Ahí lo entiendo, sí, ahí lo entiendo, pero bueno, en el B2B yo no lo veo necesario. No lo veo necesario porque al final hay modelos de conversación muy buenos en cuanto a salarios, targets muy definidos. Y yo creo que si tú contratas profesionales no tienes por qué llegar a ese punto. Yo creo que es más si llegamos ya al mundo de, pues eso, de retail o de que ahí sí que no digo que sea necesario, pero sí que a veces funciona. A mí me hace gracia cuando siempre que hablas con alguna grande, ¿no? Con Mutua, madrileña y cosas de estas así de gran escala, siempre te avisan que las conversaciones van a ser grabadas o que pueden ser grabadas. Yo es que nunca he escuchado una conversación a la telefónica, yo no me he parado a hacer eso, pero supongo que hay gente muy experta en ese tipo de negocios que van a conversión por telefonía, que no le ven la cara nunca, que por cierto yo creo que eso va a cambiar, ¿vale? Lo dejo aquí como nota, pero yo creo que va a empezar a moverse todo hacia la videollamada y se va a quedar, es decir, o sea, vas a poder ver a un comercial que no conocías de nada, pero que va a poder entablar contigo un nexo conector mediante esto, ¿no? Mediante una pantalla. Y ojo a ver cómo evoluciona eso, porque para mí va a ser súper interesante. De hecho, creo que tendríamos que crear mecanismos tractores para que las cosas sean así, porque te puedes diferenciar muy rápido en tu competencia. A ver, hoy en día ves cómo reacciona la gente, es mucho más poderoso que solamente una llamada. Está claro que... Daniel. Otra pregunta que está en tintero. No hemos hablado un poco de la política de incentivos o retributiva de estos dos perfiles. O sea, ¿cómo aplicáis la retribución, digamos, tanto al BDR como, bueno, supongo que el account pues será un fijo y un variable en función de ventas, ¿no? Pero ¿cómo primas a la figura esta del BDR? Vale, pues generalmente hay un modelo, pues eso, como decías tú, compensación y comisión o bonus, y puede haber un split de a lo mejor 70-30, 60-40, en algunas empresas son 50-50, dependiendo un poco. Y bueno, en este caso son trimestrales, hay algunas empresas que lo hacen mensual para tratar de tener esa linearidad y poder tener predictibilidad en ese aspecto. Cuanto los targets más pequeños, te va a ayudar a tener, pues eso, una capacidad de predicción mucho mayor. Y bueno, pues básicamente es capacidad de hacer overachievement sin cap, es decir, el límite lo pone la persona, que yo creo que es lo más razonable para que, bueno, pues cada individuo vaya hasta donde pueda. Yo he visto a muchas personas, pues eso, hacer en quarters 200%, porque son unas máquinas, y dicen, bueno, pues yo es que quiero más dinero, y al final, yo te digo una cosa, a mí cuando alguien en una entrevista me dice,
a mí me motiva el dinero. Pues es que haces bien decir eso en una entrevista de ventas, porque es que al final tú tienes que decir que te motiva y no lo veo mal. No veo mal una respuesta en una entrevista para un puesto de ventas que me diga que lo que más me importa es el dinero como una de mis motivaciones. Sé que esa persona lo va a dar todo porque seguramente tiene una hipoteca o tiene que pagar 1000 cosas y le importa el dinero y es que lo va a dar todo. Mientras que otra persona que a lo mejor el dinero no es una prioridad y que está un poco viendo qué experiencia o qué trabajo le gusta más, esa persona va a tener seguramente momentos de caída. Eso es así. Total. Pero al BDR entonces le pagas un variable por los leads cualificados que consigue y por las oportunidades o no. Cada empresa es diferente y yo ya te digo, he estado en varias y hay un sistema a lo mejor pues o bien de puntos o bien de total de oportunidades. Hay algunos que es una mezcla entre número de oportunidades y suma en cuanto a valor de esas oportunidades para ver un poco, pero claro, tú puedes estar en una situación en la que tienes una persona que en volumen descubre muchas oportunidades, pero son con empresas muy pequeñas, no generan valor, y tienes sin embargo otro que a lo mejor genera 4 oportunidades, pero son con empresas muy grandes que su valor es muy grande. Entonces, tienes que ver cuál es, digamos, el balance correcto entre esas dos y definirlo un poco también de antemano. Eso también es muy importante, aparte de las métricas, los targets. Es importantísimo definirlos muy bien y que no se te escape nada. Y a lo mejor tendrás un par de trimestres en los que tendrás que ir evolucionando, rectificando cosas, pero es muy importante que desde el primer momento ellos tengan conocimiento de cuáles son los targets y cómo van a poder acceder a tener más dinero. Es decir, en vez de hacer 100, ¿cómo van a hacer 150%? Para que esa gente, que sean, digamos, los máquinas, lo den todo. Oye, una cosa, Sony57, que yo creo que nos va a dar tiempo de una pregunta, dos, como mucho más, pero un detalle, ¿te han dicho alguna vez qué te pareces a Mario Casas? No, la verdad. Me han ¿No? dicho muchas cosas, pero todas, Pedro, ¿qué cosas tienes? la verdad que debe ser el mejor comparativo que he recibido, porque la verdad no me han dicho nada. Bueno. Tío. Te he visto De La ahí con Coruña, esa videollamada y es de La Coruña, nacido en La Coruña. qué Sí, bueno, ¿no? pues no sabía. Muy Mira, bueno. ya lo sabes, Bueno, ya te han sacado. aquí, cambiando de tercio, Cristian ha preguntado ya 2 veces, como diciendo, a ver si me haces caso. Dice que, bueno, ¿cómo puedes sustituir utilizando medios digitales aspectos de la compra y venta que se experimentan en el face-to-face o en la puerta fría de toda la vida? O sea, creo que es un poco lo que estabas diciendo tú, Pedro, ¿no? ¿Cómo consigues ahí en Sí, la venta vas un muy poco online el face-to-face, ¿no? Yo la estoy La experimentando venta, mucho, como decías, la videoconferencia. la venta cara a cara no va a morir nunca, es decir, y el llegar a ver a clientes no va a desaparecer. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos, digamos, un periodo en el que no se pueden visitar clientes, pero por medidas de seguridad obvias, porque somos una empresa a nivel global y no podemos hacer eso, pero está claro que eso va a volver. Es decir, al final el aspecto relacional no va a desaparecer nunca. Si bien es cierto que yo creo que lo que vamos a sustituir son esas visitas previas, esa pérdida de tiempo. Al final, lo decía el otro día Pedro en un post que tú pusiste, Pedro, creo que un equipo comercial está ahorrando dinero, está siendo más eficiente, porque cuando tú tienes un comercial en la calle, va a lo mejor a visitar a 4 clientes. Tú tienes un comercial en casa haciendo llamadas y a lo mejor visita en visita virtual a 10. Yo creo que aquí la ventaja es considerable. Entonces, está claro que queremos eso, pero no vamos a sustituir nunca, pues a lo mejor en la visita final o el cerrar esa oportunidad, pues llevando a comer a un cliente, que aquí en España se hace mucho, por ejemplo, y en otros países no tanto, pero yo creo que eso no se debe perder. Entonces, bueno, es importante el balance. muy bueno. Oye, Carlos, son en punto. Yo creo que hemos disfrutado de la sesión bastante. La presentación, si no la vamos a dejar en la plataforma o la podemos enviar directamente en copia en el correo que enviáis, Carlos, desde Ti Negocios, lo hablamos. Vale. Yo lo que quería era pues aprovechar que estáis aquí para despedir un poco esta primer bloque de sesiones que hemos tenido de Digital Road, que hemos pegado un estrujón bueno, no sé cuántas han sido al final, pero bastantes, desde que arrancamos en marzo, o marzo no, fue abril. Empezamos en abril, no, fue en mayo, fue en mayo, fue en mayo. Mayo. Fue en mayo, después del primer festival. Tenemos dos cosas. El 24 de septiembre va a ser el segundo festival. Va a estar más dirigido a la parte más alta, directiva. Vienen CEOs súper importantes. Vamos a tener a Omar Hatamble, director de tecnología, de integración de la tecnología de la NASA. Se va a conectar desde Houston.
Va a estar Joaquín Durán de Arcano Bull, también en toda la parte de finanzas M&A que hay ahora mismo en el mundo de las startups sobre todo. Rafa Juan va a estar con nosotros también, el CEO de Vicky Foods, y estamos confirmando al resto de ponentes estas semanas. Queremos que sea presencial en Valencia, lo estamos cerrando todo, vamos a ver si nos lo permite la situación. Y bueno, mañana no, perdonad, el lunes tenéis en la web de digitalroad.online un enlace para poder entrar al evento, que también es un webinar en directo de ES 2030, y os invito a que estéis porque son líderes en innovación todas las personas que van a ese evento, a ese webinar. Son 4 ponentes bastante top mundiales. El webinar es en inglés. Esto ya empieza a ser un acuerdo que hemos hecho con ellos a nivel internacional. Y como digo, están pasando muchas cosas en The Digital Road, nos estamos llevando muchas sorpresas y sabemos que el proyecto va a crecer y mucho. Así que muchas gracias por ser todos los que estáis presentes early adopters. Sois de los primeros que habéis podido compartir con nosotros este lanzamiento de una nueva forma de formar, lo estamos llamando así, con el formato Sprint Learning, y sabemos que vamos a poder disfrutarlo mucho los próximos meses, años. Daniel, mil gracias. Carlos, a ti, como siempre, otras 2.500.000 gracias. Y que disfruten todo el mundo de las vacaciones, merecidas vacaciones. Que hemos trabajado mucho, vamos, los que estamos en TICS, no hemos parado. Total. Volvemos el 10 de septiembre, si no recuerdo mal, y desde ahí vamos avanzando, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.